Abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso del 14 al 18. Juan capítulo 1, verso del 14 al 18. Y dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Los hombres y las mujeres, más bien hablando de raza humana, siempre tenemos expectativas, siempre tenemos anhelos, ¿no? Ejemplo, un joven que estudia tiene deseos, tiene anhelos, quiere que lleguen las calificaciones, a ver si se va a quedar en la prepa de su preferencia, ¿no? Las personas que están comprometidas o les denominamos el noviazgo o el desposorio, están pensando en el día de la boda. La mujer embarazada está pensando y esperando dar a luz. Los que quieren comprar un carro están con la esperanza, ¿verdad?, de juntar el dinero para dar el enganche y tener su carro. Siempre esperamos muchas cosas. ¿De qué se trata este tema? Es un tema muy interesante, porque la gente que no es creyente dicen, es que es algo religioso, sí, pero ¿cómo puede ayudar en nuestras mentes, en nuestras vidas? Es algo religioso, es algo que tiene que ver contigo y conmigo. A veces, hace rato mandé un post en la mañana diciendo, las personas opinan acerca de Dios. ¿Por qué tienen referencias? ¿De dónde salen las referencias que tienen de Dios? ¿De tus abuelos? ¿De tus padres? Ideas de Dios distorsionadas. Miles de veces yo he escuchado, hermano, yo creo en Dios, pero a mi manera. Hermano, yo creo en Dios, pero de esta manera. No van a funcionar las cosas. Juan nos clarifica. Decía Sugel Michelén, el Nuevo Testamento no se escribió para ti, pero se escribió por causa de ti. Se escribió para los judíos. Aquí no es Israel, no hay judíos. Somos gentiles, ¿verdad? Y Juan nos va a hablar desde lo que estaba sucediendo en ese tiempo. ¿Cuál era la diferencia? El Dios que los acompañaba, el Dios que mostraba su Shekinah, su gloria, su esplendor, su poder y su grandeza en las obras milagrosas, ¿verdad?, de Egipto, en las plagas, cuando redime al pueblo y lo libera, demostrando su poder por encima de uno de los pueblos, o el pueblo más poderoso que era Egipto, ¿no? Destruyendo caballos, jinetes, gente armada, bien capacitada para la guerra. El pueblo de Dios no tuvo que hacer nada más que obedecer. Dios fue quien obró gloriosamente. Y Juan nos cuenta que ese Dios que no se dejaba ver del Antiguo Testamento, en Isaías 53, uno de los pasajes mucho más claros que hay, hace 8 días leí varios, Miqueas, ¿no? Pero en Isaías es muy claro, un niño nos es nacido, hablando de lo que iba a suceder 2000 años después, el nacimiento de Jesús. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué implicación tuvo para este pueblo judío que debería de haber comprendido esa promesa? ¿Cómo nos va a afectar en una manera positiva? Dios estuvo en el Antiguo Testamento y en este Nuevo Testamento Dios ya no nos va a acompañar. Por eso, si recuerdan, hace 8 días
hace 15 días, cómo Juan demostró al pueblo judío que Jesús no era cualquier ser humano. En el principio dice, ya existía el verbo. O sea, el verbo existía hace miles de años. Antes de la creación ya existía el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. ¡Wow! Estaba haciendo una igualdad del verbo, lo estaba igualando con Dios. Y dice, por el verbo fueron creadas todas las cosas. ¿Por qué? Porque el verbo las creó. ¡Qué impactante! Entonces empieza a ser muy interesante para los judíos lo que Juan estaba diciendo. ¿Cuántos judíos no se convirtieron al comprender que les brilló que Jesús es el Dios encarnado? Y dice Juan 14, el verbo se hizo carne, el mismo verbo del que les hablé en Juan 1:1, que ya existía el verbo, ahora se hizo carne y habitó entre nosotros. Se está cumpliendo una profecía, se está cumpliendo una promesa. ¿Cómo ellos debieron de haber comprendido eso? Y vimos su gloria, no fue algo fugaz, algo de 2 segundos como un cometa. 33 años de ministerio. 3,500 años, 3,800 años de historia. No dije en el versículo pasado que Jesús les dijo a sus apóstoles, todas las escrituras, desde los salmos hasta los profetas, hablan de mí. Estoy en toda la Biblia. Soy el centro de la Biblia. Soy el principio de la Biblia, el centro de la Biblia y el final de la Biblia. Por eso soy el alfa y el omega. Juan quería exponer la deidad de Jesús, no solo como un hombre, un Dios que no podía morir si no se hacía carne. Imagínate Jesús en su divinidad, ¿cómo iba a poder morir? Imposible. Imposible, incomprensible e inadmisible. Tenía que tomar un cuerpo, un nacimiento virginal de una mujer. Pero ellos, no todos, ellos no lo vieron de una buena manera, de una manera correcta. Vimos su gloria como del unigénito del Padre. Imagínate los judíos, el pueblo judío. ¿Estás poniendo a Jesús como una deidad a la par de Dios? Juan, ¿qué estás diciendo? Eso es muy escandaloso. Blasfemia. Sí, estoy haciendo eso. Lleno de gracia y de verdad, saturado de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Juan no vino a hablar de sí mismo. Juan no vino a hablar de su prominente ministerio. Juan estaba preparando el camino para ese Dios encarnado. Yo los bautizo con agua, pero el que viene atrás de mí, el que no soy digno ni siquiera de desatar las correas, ese ser es el importante. A él vean, a él sigan, a él oigan. ¿Qué sigue diciendo Juan? Hoy vamos a presentar, aunque el tema se llama, el título es El Dios encarnado, hoy vamos a subir al ring la gracia y la ley. Porque a veces no la comprendemos. Los judíos no entendían la gracia. No estaban entendiendo la gracia. Vivían a través de reglas, de ritos, de ceremonias. No entendían la gracia. Por eso Juan les habló de la gracia. Pero la gracia no era una palabra. La gracia es una persona. Y la gracia está en la persona de Cristo. Lleno de gracia. Lleno de gracia y verdad. ¿Por qué usó Juan esos dos términos tan importantes? No eran neotestamentarios, eran del Antiguo Testamento. Y dice Juan, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. En Romanos 5:20 nos ayuda
a comprender un poco. Acuérdense de una regla, ¿no? De la hermenéutica. Un texto difícil se va a interpretar a la luz de un texto más fácil. Y la ley se introdujo, fíjate, para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué se introdujo la ley? La ley se introdujo, la columna vertebral de los mandamientos en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que se le otorgaron a Moisés? ¿Por qué está mencionando a Moisés, Juan? ¿Por qué no mencionó a Abraham? ¿Por qué no mencionó a David? ¿Por qué no mencionó al famoso Jonás? Al profeta Isaías. Porque está hablando desde la columna vertebral. El líder religioso, Moisés, era una autoridad suprema, porque no se le entregaron los 10 mandamientos a Abraham. Ve la importancia. Se le entregaron los 10 mandamientos a Moisés, y de esa manera era la cabeza de la congregación, era una autoridad respetada, aún por los judíos, y apela a la historia, Juan. ¿Para qué se introduce la ley, los mandamientos? Para darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestras fallas, de nuestros grandes errores, ¿no? Dice Pablo, yo no conocí el pecado sino hasta que conocí la ley. Si no supiéramos que el robo es pecado, ¿cómo estarías? No, ¿cómo te sentirías si no hubiera un mandamiento que reprima o restringe el robo? No te sentirías mal. Pero hay un mandamiento que va en contra del robo y hace evidente el pecado, ¿no? Para eso se introdujo la ley, porque no la podíamos cumplir. Pero dice Pablo, introduce la ley mosaica y la transgresión se hace más evidente. Los pecados de las personas se hacen más evidentes. Pero donde el pecado abundaba el pecado, si lees Génesis 6:5, todo el pensamiento del corazón de ellos era de continuo al mal. Abundaba el pecado, pero dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es continua. La gracia es abundante. Si tienes una montaña de pecado, ¿no? Que eso causa culpa, que eso causa condenación, que eso apela al juicio de Dios. Imagínate que digan, bueno, si es una montaña de pecado, va a haber 2 montañas arriba de gracia, de perdón, de absolución. Ya no es ley, es gracia. Jesús en la cruz, consumado es. Ya está pagado. Ya hice lo que la ley no podía hacer. Pon atención a ese pasaje. Y, bueno, a este comentario. Hice lo que la ley no podía hacer. Es una gracia inagotable, es una gracia continua, es una gracia insuperable. Y es gratuita, no es una gracia ocasional, no es una gracia limitada. El creyente recibe la gracia continua de Dios. Juan dice de su plenitud, tomamos todos. Si hay alguien completo, humanamente hablando, es Jesús encarnado. Es Jesús el divino, lleno de gracia y lleno de verdad. Es una gracia que se acumula para el pecador. ¿Qué es lo que salva? Mira, velo así de esta manera. A veces las personas con una doctrina equivocada concentran su vida en las obras. Yo me arrepentí. Yo busqué a Dios. Y yo trabajo mucho para la obra de Dios. ¿Eso es gracia o es ley? Es ley. Yo no busqué a Dios. El hombre reformado, el creyente reformado dice, yo no busqué a Dios. Él me buscó a mí.
Yo no me salvé, Él me salvó. Yo no me arrepentí, Él me arrepintió. Estamos viendo lo que dice Filipenses, el que comenzó la buena obra. Él dio el primer paso. Él se acercó. ¿Por qué buen acto? Por ninguno. Por eso es gracia. Gracia que no merecemos, pero que, hermanos, debemos de aprender a disfrutar de esa gracia. Porque la gracia es dulce. Así que si vamos por primera vez a Cristo, la gente no puede ir representando sus obras. Ya estoy dejando de fumar, hermano. Da lo mismo. No son obras. Es fe. Es gracia. Es un ofrecimiento divino a un ser humano en desgracia. ¿Para qué? Para que cuando lo perdone haya fiesta en los cielos, sino porque Él tomó una decisión de arrepentirse, como decían en la iglesia de una hermana. Hay fiesta en los cielos porque yo me arrepentí, no. Hay fiesta en los cielos porque están glorificando a Dios por su benevolencia, por su perdón. Luego Juan establece el contraste fuerte y muy marcado. La ley por medio de Moisés fue dada. No es que Juan esté minimizando la ley. Dios no hubiera podido salvarnos si no nos presenta su ley. ¿Qué fue lo que nos reprobó? La ley. ¿Quién ha guardado? Dime, una sola persona, de las personas que nos están escuchando, una sola persona que pueda guardar los 10 mandamientos. Es imposible, no podemos. Desde amarás a Dios sobre todas las cosas, el ser humano siempre está buscando su propio beneficio. Desde honra a tu padre y a tu madre, no lo hacemos. Les faltamos al respeto, somos irrespetuosos. No codicies a la mujer de tu prójimo. En el antro le estás bajando la novia al amigo. O sea, no darás falso testimonio ni mentirás. ¿Cuántas veces se han dicho tantas mentiras? Nadie podía cumplir la ley. Era imposible. Para eso se estableció, para reprobarnos y ver en nuestro corazón que tenemos una necesidad para que la gracia de Dios entrara y nos salvara. La salvación es por fe, no por ningún buen acto o comportamiento. No es meritoria. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ese pueblo judío tenía un enorme peso. No era una frase bonita para ellos, no era una frase devocional, era una afirmación teológica radical de Juan. Moisés no era un villano, no era un tirano, era el mayor exponente de la religión judía. Era la máxima referencia. Repito, no le dieron los 10 mandamientos a Abraham. Uno de los profetas con mayor importancia o trascendencia fue Isaías, pero tampoco le dieron los 10 mandamientos a Isaías. Se los dieron a Moisés. Era la figura mediadora. ¿Sabes quién mediaba entre Dios y los hombres? Moisés. Moisés siempre estaba interviniendo. Padre, no los destruyas. Dales una oportunidad, por favor. No se han rebelado contra mí, los voy a destruir. Padre, por favor, ten compasión. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Los sacas de Egipto para destruirlos. Está bien, Moisés. No los voy a destruir. ¿Sabes quién era Moisés? No sé si lo has escuchado. Era la sombra de Jesús. Era el tipo del antitipo. El problema es que Moisés iba a morir. ¿Y quién iba a continuar con esa mediación sacerdotal? Ya no tenía que ver más sacrificios, más derramamiento de sangre. Estaba escuchando a un pastor muy conocido y decía, en verdad el Antiguo Testamento no eran sacerdotes, eran carniceros. Imagínate cuando decían, hoy nos la pasamos todo el día haciendo sacrificios, degollando 250 reses.
ovejas, tanto ganado, toda la ropa manchada de sangre. De verdad, yo decía, no había pensado eso, pero sí es cierto, parecían sacerdotes carniceros. Pero dices, Cristo vino a sustituir a esos hombres débiles que morían. ¿Y ahora quién va a continuar con ese linaje? Para los judíos, ojalá hubiera un judío escuchando esto, porque son textos que están en el Antiguo Testamento. Moisés era un libertador, era un mediador de un pacto, era el receptor de la Torá. Que tanto, si te acuerdas cómo despreciaron a Jesús los judíos, pues fíjate lo que representaba para los judíos Moisés. Era indispensable. Fundador de la identidad nacional religiosa, no fue Abraham, no fue Isaac, no fue Lot, fue Moisés. El máximo exponente, el máximo fundador de la identidad religiosa fue Moisés. ¿Qué está haciendo Juan? Citando a Moisés para que comprendieran de dónde viene el Cristo y quién era el Cristo. Decir la ley fue dada por Moisés no era rebajar la ley, sino honrar el origen divino de la ley, porque la ley no es humana, la ley de Dios es divina. Era un regalo de Dios. Hasta aquí los judíos dirían amén, hermano Andrés, estoy de acuerdo contigo. Pero ojalá que asientan cuando continuemos avanzando y exponiendo que Jesús no solo es un iluminado, no solo es un profeta, no solo es un sacerdote, Jesús es Dios. Lo está diciendo Juan. Juan introduce un contraste como clave, pero la gracia, la ley fue dada de Moisés, está bien, la ley nos arroja la gracia, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Solo está haciendo una comparación, no está haciendo una destitución, no está minimizando la ley de Dios, porque acuérdense el pasaje que le cité. La ley es justa, es santa y es buena, ¿verdad? Es una comparación. La ley revelaba un carácter santo de Dios, pero ¿qué crees? La ley mostraba el pecado, donde dice en Romanos 6, me parece, yo no conocí, dice Pablo, el pecado hasta que conocí la ley de Dios. La ley solo mostraba el pecado, pero ¿sabes? No sé si te has puesto a pensar que no lo quitaba, solo lo mostraba, solo lo acentuaba, pero no lo quitaba. Eso no era suficiente la ley, porque la ley no transformaba. La ley regulaba, sí, de los fariseos, no tenían pecados escandalosos, eran muy criticones, ¿no? Muy legalistas, esa es la ley. Estaban muy rígidos en cumplir los 570 y tantos mandamientos que ellos inventaron. Muy rígidos, pero la ley era insuficiente para salvar. La ley era insuficiente para quitar el pecado. La ley era suficiente para transformar a una persona. Por eso Juan les estaba introduciendo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Jesús no vino a mejorar la ley. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús vino a enseñar la ley. No eran conceptos nuevos, eran conceptos antiguos. Estas palabras resonaban en el Antiguo Testamento, los judíos que estaban siendo expuestos a la palabra de Dios. Estaban incómodos, inquietos. ¿Cómo Moisés, el máximo exponente de la religión, ahora nos dices que Jesús está sustituyendo ese sacerdocio? Sí, eso es lo que estoy queriendo decir. Porque Jesús es Dios, Moisés no era Dios. Fíjate lo que dice, yo les leo, en Éxodo 34:6.
Cuando Dios se revela a Moisés, declara que es abundante en misericordia y en verdad. Algo pequeño que Moisés vio en el Sinaí. Pero ¿sabes qué? Eso que vio en el Sinaí es una pequeña sombra de lo que iba a ver Juan en Cristo. El Verbo habitó entre nosotros. Ya no estamos escuchando una voz en el cielo que no vemos. ¿No? ¿Te acuerdas de esta voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Quién fue? ¿De dónde vino? Del cielo. Pues es Dios. ¿Qué más? Esa era una explicación. Ahora el Verbo se hizo carne, ahora habitó, ahora descendió. A veces podemos llegar a pensar erróneamente y decir, ok, es que vino a ver la condición humana. Bueno, si no bajaba y tomaba un cuerpo de hombre, no iba a entender la problemática social que se vivía. No, no bajó por eso. Bajó para tomar un cuerpo, para poder morir. Eso es mejor. ¿De qué nos hubiera servido que Jesús nos entendiera, pero no pudiera perdonarnos? No resucitaría si no muere. La muerte no lo detuvo. Ahora la gracia no solo eran palabras. La gracia estaba encarnada en la persona de Cristo. La revelación final ya no es una ley que tienes que guardar. Es Cristo. Es una persona. No servimos a una ley, le servimos a una persona. El acceso a Dios ya no es a través de Moisés, es a través de Cristo. No dice la Biblia, nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo estaba siendo presentado intencionalmente como superior a Moisés. Ahora vamos a ver cómo nos beneficia. Como dije, la ley, grábalo bien. La ley revela pecado, pero no lo quita. Revela pecado, pero no lo quita. La ley es insuficiente para salvar. Cristo es suficiente. Él es la verdad. Cristo no mejoró la ley, Cristo la cumplió. No se trata de esfuerzos, se trata de creer para ser salvos. Hoy las personas hablan de que hay que mejorar nuestro carácter, hay que mejorar nuestras vidas. Vamos al yoga, vamos al feng shui, clases de superación personal. ¿Qué están haciendo con el pecado? Es como la ley no erradica el pecado. Están aprendiendo a mejorar su carácter. Qué gran consejo, ¿no? Dicen unos grupos, cuando estés muy enojado, sal, fúmate un cigarro o dale una vuelta a la cuadra y después entra y otra vez. Relájate. Pero estás evadiendo el pecado, estás evadiendo la ira. No es la manera de resolverlo, porque siempre vas a estar trabajando con tu mal carácter. No vas a poder, porque la ley no puede hacer nada por ti ni por mí. Hay un grupo que se llama Neuróticos Anónimos y están en ese grupo porque tienen un carácter explosivo, irritante, malhumorado, amargoso. Pero yo diría, entonces vamos a crear un grupo de Neuróticos Anónimos aquí, ¿no? Pero un grupo de irresponsables, de impuntuales, ¿no? Otro grupo. Vamos a crear otro grupo de antimentiras. ¿Cuántos grupos necesitaríamos donde esos grupos no van a controlar el pecado? Lo van a intentar contener. Por eso Jesús vino encarnado como Dios, porque Él era la única respuesta. La ley no se abroga, se cumple en Cristo. Ahora tenemos entrada a la eternidad por Cristo. Gracia sobre gracia. No es mérito sobre mérito, mérito por mérito.
Si hay algo que beneficia al ser humano hoy en día, no es un grupo de autoayuda, no es la filosofía, no es la psicología, es la salvación gratuita que otorga Cristo, el Cordero perfecto. Si estás intentando agradar a Dios a través de un esfuerzo personal, estás equivocado. No se salva por esfuerzos. La gracia solo se recibe. La gracia solo se cree que se otorga. Unos querían conocer a Dios, ¿no? En el verso 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Es más, sus discípulos, que habían sido iluminados y transformados, no por la ley de Moisés, por la gracia de Cristo abundante. ¿Qué sucedió ahí? Moisés, ¿qué dijo? Sale con una revelación humana, ¿no? Tomasito. En Juan 14, 9 y 10 dice Felipe, perdón, desde el 8, Felipe dijo, Señor, él creía que estaba muy inspirado, estaba confundido, no entendía quién era Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y vamos a estar contentos, completos. Eso nos va a bastar. A ver, muéstranos al Padre, tráenos a Dios. ¿Qué dice Jesús? Sí, espérame 2 días, voy por él. No, tanto tiempo. Esto les ayudaría a otras personas que creen que Jesús no es Dios, porque dicen, es que los cristianos solo creen que Jesús es Dios. No, es que creemos en la inerrancia de las Escrituras, creemos en la autoricidad de la Biblia. No es lo que los cristianos crean, es lo que la Biblia afirme de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces? Felipe, el que me ha visto a mí, fíjate lo que está afirmando Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú dices, Felipe, como tú te atreves a decir, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, es Él que hace las obras. No hay otro camino. No es Moisés. Es Jesús habitando en medio de su pueblo. ¿Sabes qué vino a hacer? A otorgar perdón. Gracia infinita. Gracia sobre gracia. Quiero ejemplificar en una manera breve, ya lo hice en la reunión de oración. Vemos el publicano representando el legalismo, representando la religión. ¿Cómo vemos a un legalista? Es criticón, ¿no? Un legalista solo está viendo el pecado de los demás muy grandes, pero él no se observa a sí mismo, solo está juzgando a los demás. Yo no haría esto. Señor, ¿viste lo que hizo? Yo no lo haría. Ellos son pecadores, son comelones, son malos, malas bestias. Eso fue en la isla de Creta, ¿verdad? Ese es el legalismo, estar criticando siempre. ¿Qué hace una persona que entiende la gracia? No va a acusar a los demás. Él mismo, una persona que vive en gracia, él mismo se acusa. Ese es un distintivo de las mentes reformadas. Él se acusa solo. Pedro se acusó solo. Aléjate de mí, soy pecador. Pues por eso me acerco a ti, porque necesitas la gracia, no la ley. La ley solo evidencia tu pecado, tu mala praxis, tu malo estilo de vida. ¿Y qué dijo el publicano? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Sé propicio a mí.
Adecúate a mí, soy pecador. No, ella es pecador, él es mentiroso, él es irresponsable, él es amargoso. No, él dijo, yo soy pecador, sé propicio a mí. ¿Y sabes cómo bajó? Justificado, salvo. Ese es el legalismo. Vivir a través de las reglas, de las normas. Y las personas cuando viven en esa desgracia, no es que la ley sea una desgracia, tu mente entiende de una manera equivocada. Quieres alcanzar estatus a través de cumplir las reglas. No puedes cumplir los 10 mandamientos aunque seas creyente. Estás en responsabilidad de cumplirlos, sí, de esforzarte, sí, pero no los vas a poder cumplir perfectamente. Tenemos que descansar en la gracia de Dios. Juan dijo, gracia sobre gracia. Cuando está terminando la gracia, empieza una ola más de gracia. La gracia es infinita. La gracia no se desgasta, porque es gracia divina. Muéstranos al Padre. Jesús no dijo, sí, voy por él. Espérame, 2 días me tardo. No, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Si me has visto a mí, has visto a Dios. Es todo lo que tú tienes que saber. ¡Wow! Mostrando su deidad Jesús. No hay otro camino. No hay otra revelación superior para los judíos. Es Cristo, la máxima revelación. No hay alguien que esté mediando entre los judíos y Dios, entre los mexicanos y Dios. Es Jesús, Jesucristo hombre, el mediador. Si quieres conocer a Dios, no mires hacia dentro de ti. Mira a Cristo para que conozcas a Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí yo no le echo fuera. Juan nos deja una verdad ineludible. Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios nos dio gracia abundante en Cristo. ¿Cuántos hermanos hay de diferentes credos, de diferentes doctrinas, que cuando pecan se condenan? Hace unos años estaba yo con un hermano platicando, un hermano de otro corte doctrinal. Ellos creen que la salvación se pierde. Ojalá haya varios hermanos viendo este video para que les edifique. Y él me decía que la salvación se pierde. Yo le hice una pregunta, hermano, ¿me puedes decir por qué pecado se pierde la salvación? ¿O por cuántos pecados se pierde la salvación? ¿No? Y luego la vas a ir a recuperar a tu cuarto a través de que te quebrantes, de que te arrodilles, de que llores. Vas a hacer una escena teatral para recuperar algo que ya perdiste. Para empezar, no se pierde lo que no se tiene. Segundo, la salvación no se gana, se otorga. Acuérdense de Juan 1:1. No, perdón, Juan 1:12. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron. Es un monergismo. No es que tú aceptes en tu corazón a Cristo. Es un acto monérgico. ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que solo hay un autor que está otorgando la salvación. Solo tú la recibes. No la provocas. No haces algo para obtenerla, pero sí la disfrutamos. Entonces, este hermano, ojalá que haya podido comprender. Bueno, sí pudo comprender, porque ahora es un pastor de una iglesia, de una denominación sana. Es un pastor de una doctrina sana, se ordenó y es pastor. De veras, esa es otra historia. Entonces, aquellos que creen que la salvación se pierde, hay un error. Irrevocables son los dones y el llamamiento, y la salvación es un don de Dios. Pablo dice, no por obras de justicia. Si no estás en Cristo y solo crees en Dios, no puedes obtener la salvación. Hay muchas religiones que desechan al Hijo, pero yo estoy bien con el Padre. No, el que tiene al Padre, tiene al Hijo.
y el que tiene el Hijo tiene la vida. Dios no otorga eternidad. El único ser que otorga eternidad es Cristo. Y la gente lo ve solo como un profeta. No va a haber nunca una transformación. Por eso Juan vino presentando a Cristo como el único camino. ¿No dice en Juan 14:6 muchas solas? Yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué le dijo a la samaritana? Yo te voy a dar un agua que ya no vas a nunca volver sed. Era un agua de vida eterna. La samaritana estaba pensando en el agua que sacia. No. La vida cristiana no se vive bajo la ley. Y eso quería acentuar. Hay hermanos que si son genuinos cristianos y viven bajo la ley, viven bajo la condenación de la ley. Jesús dijo, yo no vine para quitar la ley, vine para cumplirla, porque tú no la vas a poder cumplir. No importa si eres creyente, no importa si eres una persona que ha nacido de nuevo, no puedes cumplir toda la ley. Por eso la cumplió Jesús. ¿Cómo ves a los fariseos intentando cumplir la ley? Pero el segundo mandamiento más importante no lo cumplían, y si no cumplían el segundo, por lo consiguiente no podían cumplir el primero, amar a su prójimo. Eran duros, eran miserables, eran inflexibles en el amor con los demás. ¿Por qué traes tu cama? Es día de reposo. Oye, en vez de que te concentres en el hecho que me sanaron, te estás concentrando en que traigo mi cama. Esto es algo religioso, en un sentido negativo. ¿Dónde estaba la gracia ahí? En ninguna manera. El hombre que sanaron, el hombre que le regresaron la vista, con el barro, con algo muy bajo que nadie quería. ¿Y sabes que era algo despreciable en la cultura judía? El escupitajo, la saliva. Era algo asquerosísimo para los judíos. ¿Y qué crees que hizo Jesús? Cuando escupe al suelo y su saliva con el barro, con su dedito, y se la puso en los ojos. Váyase así y lávese en tal lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Con lo que él sanó, con lo que despreciaban los hombres. Increíble. Necesitamos vivir bajo la ley, no bajo la gracia. Pablo lo quiso explicar, pero a veces vivimos como si estuviéramos sujetos a la ley, y cuando no puedo hacer algo, me siento mal, fracaso, me derrumbo, me entristezco. ¿Por qué? Porque eso es legalismo. ¿Qué hace un grupo religioso? Por mi culpa, y se están golpeando toda la vida, porque toda la vida van a seguir pecando. Jesús no dijo que echó nuestros pecados al fondo del mar. Y no es que no te tengas que arrepentir. Una cosa es que te tengas que arrepentir y contristar, y otra cosa es que te tengas que condenar. Eso hace la gracia. No es que seamos cínicos cuando pecamos, es que no nos condenamos. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Habla de la ley y de la gracia. Ninguna condenación hay. Yo te voy a explicar en palabras mexicanas. Ninguna condenación hay para los que yo he redimido. Oye, hermano, es que he reincidido muchas veces. Vamos a ver cómo lo resolvemos, pero no hay condenación para los que Dios ha limpiado. No hay condenación para los que Dios ha dado vida eterna. Porque ya hay una liberación del juicio, del castigo eterno. Solo me tengo que contristar, y no me contristo porque yo sea una buena persona y me contriste. Me contristo porque el Espíritu Santo se entristece dentro de mí. Y eso es un reflejo a mi exterior para entristecerme yo. El creyente, hay otro error de legalismo. Yo voy a obedecer para ser aceptado por los hermanos. Voy a llegar puntual para que vean que estoy dando buen testimonio. Eso es legalismo. Obedezco desde la posición que Cristo me ha otorgado. No tengo que hacer algo para que los demás vean que yo soy un cristiano genuino. Obedezco desde la posición que Cristo me ha otorgado, desde la posición del perdón de mis pecados.
Obedezco con alegría, no a regañadientes. Obedezco con buena voluntad los mandamientos de Dios, no porque sean una carga. ¿No dice Jesús? Lleven mi yugo y ligera es mi carga. ¿Te das cuenta? Legalismo contra la gracia. ¿Por qué me condeno? No dice la Biblia, fíjate qué atrevido es este Pablo en Romanos. No está diciendo, pequen como quieran. Pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. En ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Pero vamos a pecar, eso es una claridad. Pero cuando voy a pecar no me voy a condenar. ¿Qué pasa si reincido otra vez? La gente se condena. Entonces, ¿dónde estás viendo la sujeción a la palabra de Dios? Que gracia sobre gracia. No es culpa sobre culpa. La culpa genera un peso. Hay personas cristianas que pueden decir, ya, ¿para qué voy con Dios? Si ya dije que no lo iba a hacer y lo volví a hacer 3 veces más, ¿ya para qué me acerco a Él? Ya no voy. No, tienes que ir. Cuando estás caminando en desgracia o en miseria, es cuando más necesitamos una gracia. Es cuando más necesitamos la ayuda en medio del desánimo. Cuando sientes que estás cargando mucho peso, Jesús dice amorosamente en otro pasaje, vengan a mí. Todos, no solo los cristianos, vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, todos los que estén agobiados, no dice solo cristianos, todos los que estén trabajados y cargados, todos los que estén agobiados, agitados, vengan a mí. Haz un ofrecimiento de que de ley o de gracia. De gracia. Si fuera de ley, diría, vengan a mí los que se han portado bien este año, vengan a mí los que han honrado a sus padres, vengan a mí los que son puntuales, vengan a mí los que no han dicho mentiras. Eso es legalismo. Nadie hubiera podido ir a Jesús. El ofrecimiento que no has entendido es, vengan a mí los que estén en desgracia, vengan a mí los que estén en desánimo, vengan a mí los que estén cargados, vengan a mí los que no puedan y sigan recayendo en un pecado, vengan a mí. Y dice, acaba ahí, no. El que viene a mí, yo no le echo fuera. El hijo pródigo es la representación divina, un cuadro perfecto del pecador, que se arrepiente y el padre lo recibe amorosamente y no le recrimina. Ya sabía que tenías que venir, ¿verdad? Ya te gastaste el dinero, a ver cuánto traes en la bolsa. Si hubiera sido tú, le hubieras dicho eso. Dios lo recibió en misericordia y lo abrazó y lo besó. Hizo una fiesta porque regresó. El que estaba perdido. El hijo que estaba perdido ya regresó. Hagan una fiesta, mátenlo más engordado. Hoy es un día de gozo. Claro, porque hay salvación. Por la grandeza de Dios que extiende misericordia inmerecida. Yo he conocido personas que no vienen a la iglesia porque dicen, es que pastor, de verdad me he portado muy mal. No voy a decir que amén, está bien. Pero entonces necesitas venir. Eres un candidato idóneo, porque nosotros conocemos al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿No? Ya somos aceptados en Cristo. No obedecemos para sentirnos bien. No obedecemos para sentirnos bien. Obedecemos desprendiéndose de gratitud, de obediencia, de amor, de corresponsabilidad con nuestro precioso Cordero. ¿Tu obediencia nace desde la gratitud? Pregúntate. ¿O desde el temor al rechazo? Voy a llegar temprano para que no me diga nada. ¿Adoras al Cristo bíblico, hermano? ¿O al Cristo de tu comodidad? ¿Al Cristo de tu mente? Porque sí, como hay hombres que no son salvos, que Dios no los ha perdonado, ¿verdad? Y dicen, yo creo en Dios a mi manera, claro, porque es más fácil eso que presentarte a Dios reprobado cuando Dios tiene mandamientos. Y como no los quieres obedecer, entonces, a mi manera.
Así puede haber creyentes que eluden los principios y mandamientos. Tienen al Cristo de su mente, un Cristo cómodo, el Cristo de la mediocridad, donde no implica esfuerzos. No dice la Biblia, esforzaos para de entrar por la puerta angosta. Esfuércense. No dice Josué, esfuércense y sean valientes. Ese es el Cristo de la Biblia. Gracias sin verdad, vamos a acabar en poco. Esto me gustó mucho. Esto que voy a leer no salió de mi mente, salió de la mente de un hermano. El nombre no es tan importante, pero es una verdad. Gracias sin verdad no transforma. Verdad sin gracia, ve a los fariseos, destruye. El Cristo en la gracia no suaviza la verdad y la verdad no cancela la gracia. Repito, en Cristo la gracia no suaviza la verdad. Como te acuerdas de la escena de Pablo y Pedro, ¿no? Pablo no llegó, oye Pedro, ¿qué crees? Que híjole, la vez pasada, hace 5 minutos, mira, no sé cómo empezar. Pedro estaba ahí, Pedro Pilar, ¿verdad? De la iglesia, llega otro homólogo, otro apóstol, a eso me refiero con homólogo, llega Pablo y ¿qué le dice delante de todos? ¿Por qué enseñas a judaizar? ¿Por qué eres hipócrita? Eso es lo que está diciendo aquí este hermano. En Cristo la gracia no suaviza la verdad. Era una verdad, estaba viviendo en ese momento hipócritamente. Y Pedro no se enojó. Se cayó y se avergonzó, porque arrastró a otros. Y la verdad no cancela la gracia. La santificación ocurre cuando la verdad de Dios confronta. Repito, grábalo, hermano. Tatúalo, porque hay muchas personas que no les gusta que las exhortes, que se justifican, lo toman a mal. La santificación ocurre cuando la verdad de Dios confronta. ¿Qué dijo Juan de Jesús? La gracia y la verdad. Y la verdad se va a tener que decir. El creyente maduro aprende a recibir corrección sin huir, porque sabe que proviene del amor del Padre. Es gracia. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que la reprensión de un santo es como bálsamo para mis oídos. La reprensión de un santo llevó a David a arrepentirse de sus muchos pecados. No solo de un santo, de un hombre valiente que se atrevió a reprender al rey de Israel. ¿Qué te parece esa? El Padre es revelado en el Hijo. La verdad sin gracia, apréndelo, es legalismo. Hay otros hermanos, para ir acabando, que son antinomianistas. ¿Qué es eso? Hermano, ya no estamos bajo la ley. Amén. Pero ya no tienes que cumplirla ni obedecerla. Ese es el antinomianismo, ese es sectario, ese es destructivo. Si ya no tengo que cumplir la ley, y en el decálogo, en el segundo mandamiento, tercer mandamiento, dice honra a tu padre y a tu madre, ¿estamos de acuerdo? Si no tengo que cumplir la ley, entonces puedo maltratar a mis padres, les puedo faltar el respeto porque ya no estamos bajo la ley, porque no estamos bajo la ley, pero debemos de cumplir la ley. La cumplimos por amor a Jesús, no para ser aceptados. Ya nos adoptó. Ya nos adoptó. No conocemos a Dios por intuición, por experiencias místicas. Es que yo sentí a Dios como un vientecito, es que la vez pasada estaba yo. No, eso es gnosticismo que te lleva al misticismo. Conocemos a Dios a través de su palabra, no por emociones. Ay, hermano, es que cuando canto, no sabes, me siento en el paraíso. Y cuando le gritas a tu esposo, le faltas al respeto, ¿también te sientes en el paraíso? ¿O solo cuando detona una emoción por el canto? Una emoción que se acaba mientras canto. No conocemos a Dios a través de esos medios.
Así es, tenemos que comprender la importancia de que Cristo está en medio de nosotros. Gracia sobre gracia. La ley en los incrédulos va a mostrar tu culpa. Y la ley no te puede salvar, solo Cristo te puede salvar y te puede perdonar. Tres aplicaciones más para los creyentes. Si eres creyente, adora a Dios, pero adora a Jesús como Dios. Hermano, vive una vida reverente, porque dice la Biblia que los ojos de Jehová contemplan la tierra. Y si Jehová es Dios y Dios es Jesús, entonces, ¿cómo debemos de vivir delante de su presencia, delante de su persona? Si dice que tabernaculizó, que habitó entre nosotros, ¿cómo debemos de vivir? Las personas sin Cristo no pueden vivir como viven. Deben de ir a Cristo con esa gracia suficiente para buscar el perdón de sus pecados. Y los creyentes debemos de humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Debemos de vivir sacramente. Debemos de frenar un estilo de vida inapropiado. No porque tengamos gracia abundante e infinita, vas a hacer lo que quieres con tu vida, con tu tiempo, en tu matrimonio. No estamos bajo la ley, pero la cumplimos, la obedecemos, ¿no? Entonces ya no vamos a honrar a nuestros padres. Entonces los maridos ya no van a tratar a sus mujeres como vaso frágil porque es la ley. Si es la ley que se tiene que obedecer. Mujeres, sujétense a sus maridos, entonces ya no van a obedecer la ley. Ya no se van a sujetar a sus maridos porque son enojones, porque son borrachos, porque son golpeadores. Se tienen que someter, se tienen que, sujetar. Hermano, si tú crees que verdaderamente Cristo se acercó a ti, entonces ¿por qué no vives confiando en su gracia? No en tu desempeño. Cuando las personas solo están concentradas, hice bien, hice mal, dije algo bien, dije algo, cada 5 minutos autoanalizándose, esa es la ley. Lo quiero hacer bien porque Cristo, sí, Cristo se merece lo mejor, pero no vivo bajo la ley. Ya estoy sobre la gracia. No vivo confiando en lo que hago bien. Vivo descansando en lo que Él ya consiguió por mí y para mí. Dios no está escondido. Si no eres creyente, Dios no es escondido, vino en la persona de Cristo para que le conozcas. Hay algunas personas que dicen es que Dios no se interesa por la raza humana. Claro que sí, habitó entre nosotros. Él se compadece. En Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Nos está autodescribiendo. Los seres humanos somos débiles, somos frágiles, aún con nuestras emociones. Pero descansamos sobre la gracia de Dios. Recordemos esto. Estamos caminando desde la gracia, no desde la ley. No puedes estarte examinando cada 5 minutos. Una cosa es que te examines y una cosa es que estés autoanalizándote cada 5 minutos. A ver cómo voy. Camina confiando en la gracia de Dios.